Agus, te llevo un poco a lo que viene. A ver, porque, digamos, nosotros venimos hablando en el grupo con nuestros amigos, discutiendo mucho entre todos, ¿no? ¿Cómo ves un eventual gobierno de Milei? O sea, ¿te genera expectativas? ¿Crees que va a poder hacer mucho de lo que dice? ¿Poco? ¿Va a intentarlo? ¿Te genera ya una cosa? Bueno, esto lo sé más o menos por las cosas que vos has comentado en el grupo, pero digo, ya es algo positivo el hecho de que la gente esté votando a alguien que ya plantea, ¿no? Después, porque yo pensaba, la otra vez decía esto de si decía la frase de Menem, si decía lo que iba a hacer no me hubiesen votado. Sí. Acá lo que pasa con Milei es al revés. Sí. Él dice exactamente lo que quiere hacer y la gente lo está votando por eso. O sea, es mucho más meritorio incluso que lo que decía Menem en su momento. Fue un liberal que hizo reformas liberales, digamos, un peronista que hizo reformas liberales, pero que no las anunciaba porque no le iban a votar. Acá Milei está diciendo, mira, voy a hacer esto, además pienso esto del aborto, además pienso esto de los 70, y la gente lo sigue apoyando. Entonces hay un mérito ya enorme, más allá de lo que puede hacer un gobierno. Entonces yo quiero saber qué opinas de eso y qué opinas de si te genera expectativa las reformas que pueda llevar a cabo acá en Argentina él. Bueno, mira, no quiero ser redundante, pero eso es lo que explica precisamente el concepto de batalla cultural. La diferencia entre Menem y Milei es que Milei preparó el terreno con una batalla cultural y Menem no lo hizo. Hay gente que dice, no, pero Milei solamente se explica por la crisis económica. ¿Y cuál fue la crisis que afrontó el menemismo? Es decir, la crisis del alfonsinismo es peor que la que tenemos hoy probablemente, ¿eh? Por lo menos en términos de inflación. Entonces, aquí hay a veces una simplificación, que es pensar que Milei es solamente el producto de una crisis económica. De enojo, voto heladera, no. Como vienen diciendo, no, voto bronca. Es tan importante la batalla cultural que ha dado... pero no solo él, no solo él. No, muchos. O sea, porque en los 70 la batalla, vos te has metido en eso, Nico se ha metido en eso, Villarroel se ha metido en eso. Mira, vamos a hacer una buena explicación sobre esto. Tenemos algo de tiempo, sí, ¿no? Sí, claro, bien, claro. Bien, mira. En el año 2003 gana el kirchnerismo. El kirchnerismo gana con un 22,3% de los votos, si mal no recuerdo. ¿Qué significa? Que ingresa con una legitimidad de origen bajísima. ¿Por qué? Porque se les baja Menem de segunda vuelta. Dice, sí, bueno, yo segunda vuelta no voy, toma, todo tuyo el país. Pensando que después iba a tener oportunidad 4 años después, Menem. Esa oportunidad después nunca llegó. Kirchner tiene que remontar una legitimidad de origen bajísima y un desconocimiento público generalizado de quién era este pingüino. Tal vez le llamaban el pingüino, porque venía del sur. Gobernador de Santa Cruz, un tipo desconocido ignoto, en general, ignoto, exacto. ¿Cómo hace Kirchner? Plantea como estrategia la batalla cultural. Se alía con los grupos de derechos humanos y monta todo un aparato cultural de reescritura de la historia sobre el cual surfear. Él se sube al carro de los años 70 y por eso, como te decía recién, desde el año 2003, más o menos hasta el año 2013, esos 10 años, hablar de política en Argentina era hablar sobre los años 70. Tanto así que el grupo juvenil del kirchnerismo se llamó La Cámpora. Hoy la gente no sabe por qué se llama La Cámpora. Se llama por Héctor Cámpora, que fue un fugaz presidente que asume el 25 de mayo de 1973 y dura apenas 49 días en el gobierno, pero en esos 49 días hace muchas cosas a favor de la guerrilla terrorista, como por ejemplo liberar las cárceles, abrir las cárceles para que los terroristas salgan en libertad. Alrededor de 2.000 terroristas salieron en libertad durante épocas de Cámpora. Fue el presidente aliado de los montoneros. Bien, entonces, el kirchnerismo monta todo un aparato de batalla cultural, pero de arriba hacia abajo. ¿Qué hace? Carta abierta. O sea, junta intelectuales, les da contención estatal, los difunde, los promueve estatalmente, los intelectuales de carta abierta. Por otro lado, arma su ofensiva contra los medios de comunicación a través de la TV pública, mete 678, mete la propaganda político-ideológica hasta en el fútbol. No era solamente propaganda política, era propaganda ideológica también. Se empezó a hablar de los 70 hasta en el fútbol, ¿bien? Mete también las caricaturas ideologizadas, Paca
Paca, modifica las currículas escolares, empieza a llenar de nuevo feriados nacionales. El 24 de marzo, por ejemplo, se convierte en feriado nacional durante la época de Néstor Kirchner, baja el cuadro de Videla, monta museos como el Museo de la Memoria en la ex ESMA, hace el Parque de la Memoria en Buenos Aires, hace muchas cosas en términos de batalla cultural. Se empiezan a generar además grupos universitarios, kirchneristas, que obtienen este respaldo, organizaciones de los derechos humanos obtienen respaldo kirchnerista hasta tal punto que Abuelas de Plaza de Mayo despega con su universidad, que era una cosa totalmente marginal antes de esto. Hay todo un aparato de batalla cultural impresionante. Frente a eso, aparecen actores de la vida civil, ciudadanos comunes y corrientes que empiezan a dar una contrabatalla cultural. De abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. En ese contexto yo conozco a Nicolás Márquez. Nicolás Márquez fue uno de los primeros que empezó a dar batalla cultural. En ese momento la gran disputa cultural era por la historia. Nicolás Márquez en el año 2004 escribe La otra parte de la verdad. Yo me le sumo en esto, me le sumo además ofreciéndole hacerle una página web, porque yo en ese momento tenía 15 años y hacía páginas web. Entonces le digo, quiero hacer una página web para promover tu libro. No había redes sociales. Entonces, bueno, dale, armamos toda una página web, no sé, bueno, hicimos muchas cosas para que su libro llegara a más gente, para que él llegara también a más gente. Yo le organicé eventos en Córdoba, Nicolás en aquella época y demás. Nos hicimos muy amigos. Me sumo entonces a esta batalla cultural y andando el tiempo se empieza a sumar cada vez más gente. Milei yo creo que se debe haber sumado alrededor del año 2015. Y Milei tiene además una virtud que tiene que ver con su carisma. ¿Por qué se suma en el 2015? ¿A qué le estás atribuyendo? ¿Qué hizo para sumarse en el 2015? Bueno, él tuvo una conversión política. Okay. Yo no sé exactamente en qué año leyó a Rothbard, pero él cuenta que él antes era keynesiano y que después de leer a Rothbard se hizo libertario, comprendió la economía desde otro lugar y se sintió impulsado a la guerra cultural. Bien. La Escuela Austríaca de Economía ya habla sobre la batalla cultural, con otros términos, pero ya habla, por ejemplo, cuando Hayek dice los economistas que solamente saben de economía son un peligro, lo que te está diciendo es que los economistas que quieran dar batalla cultural tienen que saber de otros temas. Entonces, Milei se suma más o menos en el año 2015 que empieza a escribir artículos, tímidamente lo empiezan a invitar de la prensa y por su carisma personal se convierte en un personaje nacional, cosa que no logró ni Nicolás Márquez, ni quien te está hablando, ni en su momento Victoria Villarruel, que yo por ejemplo la conocí en estas mismas luchas en el año 2006, la conocí a Victoria, o sea 2 años más después de haberlo conocido a Márquez. De hecho, si mal no recuerdo, en el año 2007 yo compré el libro de Victoria, los llaman jóvenes idealistas. Bueno, en fin, ella está también desde hace mucho tiempo. Entonces, toda esa batalla cultural en el año 2020 empieza a generar grandes cambios. ¿En qué? En la opinión pública. Y Milei dice en el año 2021 voy a recoger frutos, los frutos políticos, porque la batalla cultural es la imagen de quien está sembrando, ¿no? Siembro cuidadosamente, riego la plantita, cuido, ¿no? Toda la cosa, pero cuando la planta da frutos, la idea no es que venga Patricia Bullrich a levantar el fruto. La idea es que alguien de los que está dando batalla cultural, que es quien está realmente comprometido con las ideas, vaya a levantar ese fruto. Y es el propio Milei que va a levantar el fruto. Entonces yo explico toda esta lucha cultural y su metamorfosis en lucha electoral, haciendo esa síntesis muy apretada de lo que ha pasado. Por eso, vuelvo al punto, Milei va de frente en el debate, ya no con una conciencia electoral, sino con una conciencia cultural. Su conciencia no es meramente política electoral, su conciencia es, si tengo que decir que no hay 30.000 desaparecidos en un debate donde me están corriendo con que yo no puedo defender los derechos humanos, e incluso empantanarme con el tema más polémico de la Argentina, lo voy a hacer, porque aquí hace falta una lucha cultural. Claro, tiene esa claro. Cosa es que me hace acordar, porque hay un mérito ahí además, que es que yo cuando te conocí, que estabas armando o queriendo armar Fundación Libre, me invitaste al primer asado y qué sé yo, algo que hablábamos nosotros en ese momento era, además porque, digamos, vos no eras conocido como sos ahora, te conocían acá, o algunas personas que iban por el tema de los 70 a tus charlas, pero ni cerca eras el fenómeno que sos ahora. Y vos nos decías, mirá, nosotros vamos a armar la fundación para hacer lucha cultural, que la lucha cultural es esto, que la fundación es un think tank para esto, y capaz los frutos de esto, justamente de la lucha cultural, uno ni siquiera los alcance a ver. Sí. O sea, la gracia de la lucha cultural es que capaz escribas hoy y esto genere ruido político cuando
nosotros ya no estemos o, no sé, cuando seamos viejos. Porque además hablamos, y vos siempre me vas a marcar, mirá, lo que escribió Simone de Beauvoir lo escribió allá y lo están marchando hoy en la marcha feminista con ese eslogan y ni siquiera lo han leído. De hecho, lo escribe, lo publica por lo menos en 1949. Claro. Y se lo milita en el año 2023. Exacto. Entonces vos ya nos dabas eso. Y hoy estamos viendo. Y acá voy un poco a esto de, ojo, ¿por qué no esperan a un líder libertario? Me lo han dicho familiares, el otro tío me mandó un mensaje. Qué lástima que los libertarios eligieron a un tipo como... Los liberales eligieron un tipo como Milei para representarlo. Mirá, los liberales no eligieron a ningún tipo. Primero que ya entras con una lógica mala ahí pensando, ¿no? Cuando ya nadie eligió. Esto se dio por el carisma de Milei, porque él viene dando derecho cultural, porque dio el salto y de repente se encontró con que tenía que, digamos, meterse en política. Nadie eligió a nadie. Y además, ¿qué vamos a estar esperando? Y esto ya lo he dicho en algún vivo, digamos. ¿Qué vamos a estar esperando los liberales? Que venga un tipo que además de hablarte con la verdad sobre los 70, además de jugársela con el tema del aborto, además de hablarte de los beneficios del capitalismo, además de decirte que va a achicar el Estado, que va a destruir el Banco Central, todo eso, además tiene que tener las formas que a mí me gusten, o vestirse como Lustó, o hablar con propiedad en absolutamente nunca sacarse. Bueno, o sea, claro, ¿cuántos años voy a tener si viene un tipo? A raíz de eso, viene, el otro día leía un tuit de Venegas Lynch, a quien Venegas Lynch hijo, a quien ahora va a ser el cierre de campaña con él, Milei, y a quien Milei viene rescatando siempre y utiliza su definición de liberalismo, justamente, que yo, además con Alberto Venegas Lynch le tengo cariño en el sentido, no lo conozco, lo conocí personalmente una vez, pero así nomás. Le tengo cariño porque uno de los primeros artículos que yo he leído en el diario sobre el liberalismo fue de él, porque mi viejo me dijo, mira qué buen artículo y era de Alberto Venegas Lynch. La otra vez ponía un tuit y decía, hace 50 años que escribo que hay que reventar el Banco Central. Gracias, Milei, por representar este día. Entonces, ¿qué nos vamos a quedar nosotros sentados acá esperando a que llegue además un tipo que plantee todo lo que plantea Milei, pero además que tenga buenas formas o que hable como a mí me gusta, ¿no? No, sí, exactamente. O sea, esto es un fenómeno que no es que lo eligen los libertarios, porque de hecho no hay ninguna estructura para elegir esto. O sea, la suposición de esta persona es que hay una especie de gran comité libertario donde dice vos vas a cumplir esta función. No, esto es orden espontáneo. Es decir, Milei tiene un carisma particular, con una llegada muy eficiente, habla en muchos lenguajes, te habla el lenguaje de la técnica, pero te habla también el lenguaje del pueblo, con lo cual ahí tenés una habilidad tremenda, una versatilidad enorme. Y después está otra cosa, esto va a molestar a mucha gente, creo yo. Bueno, que vos que nunca decís cosas que molestan a la gente. Sí, pero va a molestar a gente que por ahí es simpatizante nuestra. Ok. Hay un tipo de votante que, es más, lo voy a poner en categorías marxistas. A ver. Hay un tipo de votante que es la caricatura que hace el marxismo del burgués, les pega perfecto. El burgués está solamente interesado por su patrimonio y por acumular capital. Claro. Esa es la caricatura marxista. Bueno, hay muchos votantes que se sienten incómodos con Milei porque no quieren un Milei que hable ni contra el aborto, ni contra la ideología de género, ni que dé nuevamente una guerra por la interpretación de la historia, ni que se oponga a las feministas. Todo lo que ellos quieren que haga un candidato al cual ellos están dispuestos a votar es acomodar las cuentas para que su economía marche lo mejor posible. Claro. Es decir, son personas que no creen en la política, son personas que ven a la política simplemente como la ramera de la economía. Y la izquierda no ve a la política como la ramera de la economía, al contrario, ve a la economía como la ramera de la política. Entonces, eso es lo que te ha llevado a una centro-derecha cobardada, una centro-derecha que solamente puede hablar de temas económicos, en todos los demás temas se los regala a la izquierda para no meterse en problemas. Y por supuesto que ese tipo de votante le va a cerrar mucho más una Patricia Bullrich que no va a generar ningún ruido en ningún campo cultural, sino que solamente te va a asegurar que tus cuentas más o menos supuestamente se pueden acomodar. Ese es el tipo de votante que, usando la caricatura marxista, es el buen burgués. Y yo agregaría que además te demuestra también por qué no han podido construir poder desde, como decís vos, desde la Guerra Fría. Porque al final del día, sí, ¿qué respuesta económica dio Massa, por ejemplo? Ninguna. No. O sea, al contrario, estamos cada día peor. Pero igual va a sacar arriba de 20 puntos. ¿Por qué? No por la parte económica, sino por todo el resto. Que hace que su votante diga,
este es lo único que yo puedo votar, a pesar que yo sé que me voy a comer el garrón de mi vida en economía. Y más aún, no es cierto que a Milei solamente se lo vote por razones económicas. Claro. Eso es otra interpretación absurda. A Milei solo se lo vota por razones económicas. Ajá, y entonces, ¿cómo me explicás que Milei está donde está y no está López Murphy? Claro. Exacto. Es decir, o no está, no sé, Agustín Echevarne, o el por mismo ejemplo, Espert, que Agustín Echevarne quiso hacer alguna vez política. O el mismo Espert. O no sé, el que vos quieras poner ahí de los economistas liberales, ¿ok? No, de hecho, más aún, cuando se han hecho encuestas sobre los motivos por los cuales se vota a Milei, aparece evidentemente el asunto económico y tiene su gran importancia. Lógico. Pero, por ejemplo, un 10% en una encuesta que mostró el otro día Pañi por la televisión, el 10% los vota porque está en contra de la ideología de género. Es un montón. Muchísimo. Votar a Milei por estar en contra de la ideología de género es muchísimo. El no sabía 10%. Entonces, toda esta gente que dice, no, ¿por qué Milei se mete con esos temas? Si a Milei la gente lo vota por la economía, que solamente hable de economía. Claro. No, acá es que no se entiende el concepto de batalla cultural. Sí, claro. La batalla cultural se está ganando y eso es lo que te permite ganar votos y simpatizar con una enorme porción del electorado diciendo que no fueron 30.000 los desaparecidos, diciendo que estás en contra del aborto, diciendo que vas a cerrar el ministerio de las feministas. Y acá hay una enorme diferencia entre lo que es la opinión pública y la opinión publicada. Si vos estás mirando la televisión, vas a ver un registro de la realidad que tiene que ver con la opinión del periodista. Por ese motivo, la gente mayor en términos etarios, que es la que continúa mirando la televisión y consumiendo fundamentalmente medios periodísticos tradicionales, claro, esa gente vota mayormente por Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque todos esos medios están todo el tiempo dando la opinión de que Patricia Bullrich es superior a Milei, que Milei es un desquiciado. Ahora, cuando vos vas a ver a los que se informan de una manera mucho más diversificada, la juventud, por ejemplo, vas a encontrar que ahí es donde lo votan a Milei. Entonces, o te pongo un ejemplo súper interesante. Diario Perfil, que es un medio muy importante de Argentina, muy, muy importante, antes de las PASO reveló que habían hecho unas encuestas internas a ver cómo votaban sus periodistas. Y entonces publicaron cuáles eran los resultados de acuerdo a cómo votaban sus periodistas. Milei sacaba, mirá, yo creo que 1 o 2%. Claro. O sea, 1 o 2% de todos los periodistas de Diario Perfil votaban por Milei. Ahora, Milei después obtiene un 30% de las PASO. Claro. Oye, esta gente está totalmente alienada. Esa gente no es opinión pública, es opinión publicada. Son los que pueden publicar. Vos sabés que Perfil, yo he sacado videos porque Fontevecchia, que es el dueño, el CEO de Perfil, viene instalando ya comparaciones directamente que comparan a Milei con Hitler. O sea, él hizo todo un editorial donde pone videos de imágenes de Milei, de imágenes del periodo nazi en Alemania, y además hice todo un video analizando una nota de un tipo que trabajaba en el CONICET, lo vi cuando firmaba justamente, alguien del CONICET, no me acuerdo ni el nombre, donde comparaba la Alemania de 1933, es decir, la Alemania del año que asume Hitler, con la Argentina de este año. Imagínate el ridículo del que está cayendo Perfil. Siguiendo con tu ejemplo, donde me decís este dato que yo no lo tenía, yo he hecho algunos videos criticando nota de Perfil porque están instalando esa ridícula, o pretendiendo instalar esa ridiculez que obviamente nadie obedece y que nadie sigue, porque la gente lo está votando cada vez más a Milei. O sea que a nadie le importa lo que está diciendo Perfil. Vamos a ver cómo sobreviven luego de un eventual gobierno de Milei cuando le saque la pauta, ¿no? Mirá, yo ya me imagino, no vi esa ridiculez, pero me imagino que el argumento pasará por las variables económicas. O sea, las crisis económicas de Alemania de aquel entonces. Claro, sí. Lo que genera, ojo, que están votando cualquier cosa porque están enojados, ¿no? Es un poco el argumento. Sí, ahora, el asunto con el nazismo es que más que la crisis económica, lo que determina el nazismo es el resultado de la Primera Guerra Mundial y la manera en que se reparte el mundo, los tratados de Versalles. Sí. O sea, vos esto, Gastoncito, lo sabés mucho mejor que yo. Es decir, pensar, claro, o sea, es una ridiculez. Necesitas una generación de veteranos de guerra para que te ocurra. Sí, no, claro, exactamente. No tiene sentido. Necesitas un montón de condiciones. Aparte, necesitas venir
del auge de determinadas estructuras ideológicas como el imperialismo, por ejemplo, o por ejemplo como el eugenismo, el racismo científico, el biologicismo aplicado a la política. O sea, hay todo un contexto que no se puede reducir a lo económico. O sea, tenés que ser muy bruto para pensar que el nazismo es el resultado de un contexto económico. Pero además, solamente. Pero además la figura de Milei, ¿qué tiene que ver con la figura de Hitler? Es una cosa, es absurdo, pero el punto a marcar, digamos, además es ese, fíjate cómo están operando, porque los diarios, yo he leído La Nación es el C5N de Patricia Bullrich o de Juntos por el Cambio, es una cosa tremenda, excepto algunos periodistas que se pueden hacer salvedades, como vos mencionabas el otro día en un video, que te mandé un mensaje y todo. Bueno, hay algunas salvedades a hacer dentro de la gente de La Nación Más. Eduardo Feynman y Jonathan Viale. Claro, que tiene algún aprecio personal también con Milei, etcétera. Sí, ¿no? Más allá del aprecio, porque, por ejemplo, estaría también sesgado si él estuviese dando todo el día así manija de que Milei es el candidato, Milei es lo mejor. Bueno, la diferencia sería que no habría sobres de por medio. Claro. No habría a ver, en todo caso es su opinión personal, pero cuando vos ves que ciertos periodistas de La Nación Más no pueden ya disimular el nivel de apoyo. Yo escuchaba, por ejemplo, a Majul prácticamente decirnos que la ganadora del debate había sido Patricia Bullrich. Sí. ¿Entendés? Entonces, cuando vos ves eso y decís, bueno, a ver, esto ya no es creíble. ¿No viste la última de Babi? De Babi Checopar. Creo que hoy casi se vaya a llorar, ¿no? Agarrándose la cabeza, la boca así como... Yo no sé qué hacer. No sé qué hacer para que Bullrich sea presidente, dice. Bueno, encima, lo bueno de esto... Ahí está cómo se sienten los periodistas, ¿no? Sí. Creen que ellos pueden seguir, si es que alguna vez lo hicieron, determinando una elección. Sí. Eso es un gran tema. Es un gran tema. Yo escuchaba el otro día a Morales Solá en una entrevista muy agresiva que él tuvo. Él estuvo muy agresivo contra Ramiro Marra. Ni siquiera digo contra Ramiro Marra. Sí. Muy agresivo, lo rebajaba, todo el tiempo petulante. Vi algunos fragmentos. Sí, fue un asco de entrevista, donde en un momento le dice Morales Solá, pero ustedes son antidemocráticos porque ustedes se creen que pueden llevar adelante un programa de comunicación teniendo una conexión directa con el pueblo a través de redes sociales y se están saltando la intermediación del cuarto poder. Se convierten en el cuarto poder. Ellos están convencidos que eso que de manera informal se llamaba cuarto poder era un derecho constitucional. Sí. O sea, ellos es creen, una institución del republicanismo. Exacto. Ellos creen que realmente, aparte son brutos porque confunden la democracia con otro tipo de limitaciones que no son democráticas. A ver, esto daría para bastante tiempo de desarrollo, pero... tenemos unos lomos esperándonos, ¿eh? Sí, y bueno, vamos a cerrar con esta idea. Cuando hablamos de democracia en el siglo XXI, y ahí entra la idea, no, pero es que división de poderes, una constitución, la representatividad política, la intermediación de la prensa. Esos son dispositivos liberales que se han ido inventando desde el siglo XVIII en adelante. Muchos de ellos responden a esquemas de la Edad Media, como el dispositivo de la representación, por ejemplo. Claro. La opinión pública surge en el siglo XVIII. Esto es una investigación fabulosa que tiene Habermas. Es decir, son dispositivos que no nacen con la democracia necesariamente y que más aún limitan el poder de la democracia. ¿Por qué? Porque el liberalismo ha nacido para limitar el poder. No importa si viene del rey o si viene del pueblo. La idea de limitar el poder para garantizar la libertad de los individuos. Eso es el liberalismo. Entonces, para eso hay que dividir el poder, hay que garantizar derechos individuales a través de una constitución, hay que generar un sistema electoral de recambio de las funciones públicas de manera periódica, elecciones limpias, una prensa libre, etc. Ahora, eso no significa que vos, para ser democrático, tengas que irte a someter necesariamente a un programa de la televisión. Al contrario, no hay nada más democrático que tratar de saltar toda intermediación para poder llegar de la manera más limpia y directa a la gente que te va a votar. Claro. Cuanto más intermediaciones vos tenés entre el que vota y el que ofrece un proyecto político, en verdad menos democracia tenés. Todas esas formas de democracia indirecta donde hay que elegir electores y a su vez eligen y va todo piramidal y al final eligen tipo Estados Unidos, por ejemplo. Claro. Son limitaciones a la democracia que en Estados Unidos se diseñaron precisamente para evitar el miedo del momento que era la tiranía de las mayorías. Ahora, cuando Morales Solá le dice a Marra, ustedes son antidemocráticos, no sabe de lo que está hablando.
no hay nada más democrático en este caso. A ver, te digo más, la primera revolución democrática moderna fue la francesa. Y el gran sueño de Robespierre, el gran sueño era construir un enorme estadio donde se pudiera, que tuviese semejante resonancia, porque en ese momento evidentemente no había parlantes, claro, que tuviese resonancia, que estuviese diseñado para que entraran miles de personas del pueblo y pudieran escuchar los debates legislativos directamente. Claro. O sea, la idea de la democracia es involucrar al pueblo de la manera más directa que se pueda. Entonces, ¿cómo que el espacio de Milei es antidemocrático porque no se somete al filtro de la prensa? Es que, en buena hora que no se someta al filtro de la prensa. Es que yo pienso, si no existieran esas redes sociales contra las que está renegando, en este caso que vos das de ejemplo, Morales Solá, claro, probablemente no existiría Milei, que hoy es el candidato más votado democráticamente. Total. O sea, no existiría como fenómeno político, digo, ¿no? Milei no existiría como fenómeno político. El candidato más votado democráticamente, porque estamos en democracia y porque se ha elegido de esa manera a Milei, hasta hoy, a las PASO, digamos, el más votado en las PASO democráticamente, no existiría porque estaría callado, tapado por la prensa C5N, por esas intermediaciones que son C5N y que son La Nación, totalmente ninguneado, totalmente silenciado, porque les dejó de servir cuando se volcó a la política. Porque de verdad después te dicen, no, pero si son los medios los que le dieron voz a Milei. Le dieron voz a Milei cuando todavía no era un fenómeno político, cuando creían que no medía nada, y cuando a ellos les servía como negocio porque les subía el rating. Esto claro, lo ha dicho Fantino 1000 veces. Claro. Milei llegaba a los programas y te subía 4 o 5 puntos de rating, que es una barbaridad. Y por eso se le empezó a dar lugar a Milei en los programas. Ahora, cuando vieron que Milei era un fenómeno político, real, con chances reales, con que podía realmente medir, que las encuestas le daban eso, lo dejaron de invitar. Sí. Entonces, imagínate si tuviéramos que someternos a esa lógica de Morales Solá. No, mirá, no hay que saltarse estos dispositivos donde yo trabajo. Sí, claro. Yo soy el filtro. Yo represento, claro. Milei no existiría. No podemos ver todo lo que vemos en las redes sociales que desmienten. Claro. Y luego, digamos, ese periodismo tiene que hacer autocrítica. Porque la crisis del periodismo es anterior a Milei. Claro. Sí, claro. Es decir, cuando uno ve el nivel de confianza que tiene el público con los medios del sistema, o sea, los medios tradicionales, en Estados Unidos, por ejemplo, desde la década del 70 que viene a la baja. Bien, acá en Argentina también viene a la baja de hace muchos años, mucho antes de Milei. La gente no confía en el periodismo porque saben que sus jefes son políticos o sus jefes son empresarios que tienen intereses políticos, claro, o digamos así responden a estructuras editoriales en las cuales ellos se convierten casi en autómatas. Entonces mucha gente elige esto. ¿Por qué? Porque sabe, mira, te estamos pidiendo una donación, es decir, esto es algo gratuito, sin embargo ha habido una inversión de los mismos que estamos acá poniendo la cara y estamos diciendo lo que pensamos. Y para la gente es mucho más real lo que está viendo acá que lo que ve en el programa de Majul. Claro.